Bendiciones, amada familia, qué gozo poder estar aquí para compartir esta corta palabra que hace unos minutos atrás eh, Dios estaba hablando a mi espíritu a razón de una plática que estuve teniendo con un hermano y amigo. Y entonces mientras hablábamos, sentí en el espíritu que Dios quería hablarle a alguien acerca de esto. Quiero decirte que Dios no necesita ni de tu dinero, ni de tu habilidad, ni de tu inteligencia para hacer lo que Él dijo que Él va a hacer contigo. Nosotros tenemos un problema al día de hoy, y es que la gente piensa que la condición que Dios tiene para Él hacer algo con nosotros, para cumplir las palabras que nos dio, las profecías, mensajes, como usted lo quiera llamar, es nuestra condición. Si nosotros estamos bien, tenemos todo bien de salud, no tenemos ningún problema, tenemos buena economía, tenemos inteligencia, estudios, tenemos contactos, somos conocidos en las redes, en el mundo eclesiástico, en el mundo cristiano, en el mundo secular. Si tenemos todas estas virtudes, creemos que entonces Dios nos va a utilizar y va a cumplir el propósito. Y pasa algo, y es que ninguno de nosotros posee todos estos requisitos. Cada uno de nosotros tenemos debilidades, tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos áreas en las que caemos, áreas débiles, pecados cometidos. Todos tenemos pecados cometidos. Unos, sus pecados son visibles, otros tienen pecados ocultos. Y con pecado oculto me refiero no a que estés ocultando tu pecado, sino que hay cosas que son muy íntimas con las que mucha gente está luchando y le pide a Dios que lo ayude, y está en todo ese proceso. Y a veces pensamos que porque tenemos todas esas debilidades, esas condiciones, como decirte, en contra de nosotros mismos, como una debilidad, un pecado, como falta de economía, como falta de sabiduría, como condiciones físicas que no son muy propicias, como Moisés decía cuando Dios le estaba llamando: es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y a veces utilizamos estas cosas como excusas para no creer en que Dios nos va a usar y que Dios va a cumplir la palabra que nos ha dado. Escucha esto que Dios quiere hablarte esta mañana. No depende de ti, no depende de lo que tengas o no tengas, no depende de tu mucha sabiduría o poca sabiduría, no depende de tu condición, no depende de si eres tartamudo o no, no depende si tienes un buen léxico o no, no depende de tus contactos o no, depende del poder de Dios, depende de la grandeza de Dios, depende de la sobrenaturalidad de Dios y depende de los recursos de Dios. Si yo me pongo a pensar en que las promesas que Dios ha dado a mi vida, Él no las va a cumplir por mi condición, entonces yo nunca voy a alcanzar nada. Y este es un gran problema que tenemos hoy en la iglesia, y es que hay tantas palabras de Dios. Y yo me preguntaba hace algunos meses atrás: Señor, ¿por qué hay tantas profecías sobre tu iglesia? Hay muchos hijos de tu iglesia, hay tantas palabras dadas y no se cumplen. Yo me hacía esa pregunta porque yo sé que Dios ha hablado a través de muchos profetas que conocemos, que nos han dado palabras certeras a nosotros y se han cumplido, y a otras personas y se han cumplido, pero muchas de esas palabras no se han cumplido. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué no se han cumplido si estos profetas tuyos han hablado ciertamente? Y cuando yo me ponía a analizar en el espíritu todas esas cosas, el Señor me hablaba, y es que muchas veces la gente no cree en esa palabra que Dios te ha dado. Y hay dos maneras de no creer. Número uno, la rechazan completamente.
Y número dos, que es el punto del que estamos hablando, es que no se creen que ellos son suficientes para que Dios cumpla esa palabra en su vida. Y es cierto, no somos suficientes, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que entender que aunque no somos suficientes, el Dios que nos está dando esa palabra, aleluya, es suficiente para cumplir esa palabra en nosotros. Dios me envió a darte esta palabra para decirte hoy: levántate y deja de mirar tu condición. Comienza a creer en ese Dios que te llamó, en ese Dios que te dio esa palabra, en ese Dios que profetizó sobre tu vida, en ese Dios que declaró esas palabras de poder, que iba a hacer grandes cosas contigo, que te iba a utilizar para consolar, para levantar gente, para traer sanidades, para traer prodigios, para usarte en la música, en la alabanza, para llevarte a otras naciones, para usarte en tu iglesia local, para aconsejar a personas, para restaurar a personas. Tú sabes cuál es la palabra que Dios a ti te ha dado, y Dios te está diciendo: es tiempo de que te levantes. No mires más tu condición, no mires más tu debilidad, no mires más tu condición familiar, matrimonial, de trabajo, secular, con tu familia, padres, hijos, congregacionales, cualquier situación que tú tengas. Dios te dice: deja de mirar tu situación, comienza a mirarme a mí. Dios te dice: yo tengo el poder, yo tengo la economía, yo tengo los recursos, yo soy el Dios que perfecciona mi poder en tu debilidad. Como decía Pablo, aunque soy débil, yo soy fuerte. Cuando soy débil, cuando entiendo mi debilidad, cuando entiendo que no soy suficiente, cuando entiendo que las promesas de Dios no dependen de mí, sino dependen de Él, porque yo no tengo ni los recursos ni las fuerzas para mantenerme firme y mantenerme en pie. Cuando entiendo mi gran debilidad, entonces el poder de Dios se manifiesta, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, y todas las cosas las puedo en Cristo que me fortalece. No depende de ti, depende de Dios, depende de su poder, de su soberanía y de esa palabra que tú cargas. Como hace unas semanas atrás estábamos predicando en la iglesia bajo el mensaje "Cargas una palabra". Les invito a ir a YouTube, a nuestra página de YouTube José Miguel Martínez Oficial, o a la página de Facebook José Miguel Martínez Prédica, y búscale. Allí "Cargas una palabra" José Miguel Martínez, y sé que te va a bendecir, porque tú cargas una palabra, hermano. Tú y yo cargamos una palabra, y a veces estas palabras no se cumplen, esas palabras que Dios ha decretado sobre nuestra vida, porque nosotros no creemos que cargamos una palabra. Dios le habló a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente. Me imagino Gedeón diciendo: yo esforzado y valiente, yo que estoy escondido en una cueva huyendo de los filisteos. Pero Dios estaba mirando lo que Dios iba a hacer con él cuando él creyera de que no dependía de él, de su condición, sino dependía del Dios que lo estaba llamando a él. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de creer en esa palabra que Dios algún día declaró sobre tu vida a través de profetas, de su palabra, de la intimidad contigo, de una oración, de un servicio, de una alabanza. Y Dios te dijo: yo quiero hacer y voy a hacer esto y esto y esto contigo. Y por mucho tiempo te has detenido y Dios no ha podido hacer nada, porque tú no has tenido fe, porque has mirado tu condición, porque has mirado tu debilidad. Y Dios te está diciendo en este momento: es hora de que te levantes, hijo mío, hija mía, joven, adulto, viejo, niño, levántate. Es tiempo de creer en Dios, en esa palabra que Dios decretó sobre tu vida. Los mejores tiempos están por venir. En este 2026 verás la gloria de Dios, y muchos de ustedes, antes de que comience el 2026, antes de que se acabe este año 2025, van a ver la gloria de Dios. Es tiempo de despertar, es tiempo de soltar nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestras circunstancias. Hay mucha gente que ha caído en pecado, hay mucha gente que se ha apartado, hay mucha gente que ha creído que por lo que han hecho Dios ya los rechazó, pero Dios te está diciendo: es mentira.
nunca te he rechazado. Si te levantas, si crees en mí, si te arrepientes, si vuelves a mis brazos y a mis caminos, si decides a creer en la palabra que te estoy dando y a creer en que te estoy diciendo que te voy a utilizar, verás la gloria de Dios, porque al que cree todo le es posible. Yo siento que Dios le está hablando a alguien. Dios le está hablando a alguien y le está diciendo: levántate, levántate, quita los ojos de la tierra y pon tus ojos en el cielo, en el Dios omnipotente, en el Dios de recursos, en Jehová Jireh, en Jehová Rafa, el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que abre puertas, el Dios que pelea tus batallas, el Dios que perfecciona su poder en tu debilidad, el Dios que te toma de la mano y te dice: no temas, yo te ayudo, el Dios que te fortalece en medio de tus momentos más difíciles, el Dios que vence tus gigantes, el Dios que abre el mar rojo, el Dios que abre el río Jordán. Dios le habló a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y cruza este Jordán, porque lo que no concluyó Moisés, tú lo vas a concluir. Tú vas a introducir a mi pueblo en la tierra prometida. Pero le dijo algo: levántate, Josué, y cruza el río Jordán. Josué, si se detiene del lado de acá del río Jordán, pensando en que las aguas del río Jordán son profundas e impetuosas y que son imposibles de cruzar humanamente, sin barcos, sin botes, sin nada de eso, entonces Josué se detiene y Josué perece antes de entrar a Canaán. Pero Josué creyó en el Dios que le estaba llamando. Aleluya. Dios te está hablando a ti, amado hermano mío, hijo de Dios, persona que te apartaste. Dios te está diciendo: vuelve a mí, cree en mi palabra. Cree en esta promesa que te estoy dando. Yo voy a cumplir mi propósito en ti. Y Josué creyó en esa palabra y Josué se levantó, y dice la Biblia que en cuanto pusieron los primeros pies en el río Jordán se abrió. Y toda la demás historia usted la sabe. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán, el pueblo de Israel conquistó Canaán, el pueblo de Israel disfrutó de la tierra prometida, los muros de Jericó se cayeron y ellos disfrutaron de la promesa que Dios le dio solamente con creer en que Dios es fiel para cumplir esa palabra. Levántate, confía en el Señor y descansa en el Señor, porque Dios cumplirá su propósito en ti. No te rindas, levántate en Él, cree en su promesa y camina en pos de todo lo que Dios te ha dicho, porque Él hará que la promesa que Él te dio se haga visible y posible. No mires más tu condición, mira al Dios que te llamó. Bendiciones.